si en la primera quincena o en los primeros días de febrero, doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Oscar, señora Menchi, Fito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Un gusto poder compartir con ustedes. Las negociaciones están bastante avanzadas en realidad. El señor ministro está llevando a cabo directamente las negociaciones con las dos empresas multinacionales con las que está más avanzado, por decirlo de alguna forma, y creemos que en el mes de febrero en realidad tendríamos novedades importantes, ya podríamos contar con las mismas. ¿Se puede hablar de cantidad ya, viceministro? No, todavía no podemos hablar de cantidad, pero estamos hablando de una cantidad interesante. Cuando usted dice está conversando con las farmacéuticas, ¿se puede saber los nombres de estas farmacéuticas con las que está hablando el ministro y con las que es más posible que lleguen las vacunas en el mes de febrero? No quisiera adelantar nada, señora Menchi, porque el señor ministro es un acuerdo de confidencialidad, como había dicho anteriormente. Son varios los motivos en realidad, entonces, pero te puedo asegurar que están bastante avanzados, nosotros somos los más interesados y estamos constantemente cruzando los dedos para que esto se haga realidad. Lo del mecanismo COVAX sigue para marzo o abril, ¿verdad? Eso es así. Sí, efectivamente, el mecanismo COVAX sigue, ese sí tenemos una cantidad ya estimada entre 2 millones, para el 30% de la población, estamos hablando entre 2.100.000 y 2.500.000 dosis aproximadamente, que también puede ser ampliable según la necesidad. El plan de vacunación sigue siendo el mismo, primero personal de blanco, después un sector de riesgo, personas adultas mayores con comorbilidades, eso sigue igual. Sí, así mismo, primero personal de blanco que está en primera línea, posteriormente ya se haría con las personas vulnerables. Viceministro, cuando dice no puedo hablar de cantidad, porque eso también forma parte de la confidencialidad. Un tanto sí, pero es parte de las negociaciones. Se está negociando fuertemente para poder adquirir la mayor cantidad posible lo antes posible. Porque sabrás que todos los países del mundo prácticamente están pendientes de eso, todos están queriendo comprar la mayor cantidad posible y nosotros tenemos que asegurar también un cierto cupo, ¿verdad? Creo que nadie puede... Pero que esto no genere una falsa sensación de seguridad. No, por favor. Hay que insistir en eso. Qué bueno que lo digan ustedes, doctor. Sí. Claro, porque que no sea que yo ya estoy vacunado, ya puedo hacer lo que quiero y no es tan así, ¿eh? Y sobre todo, tenemos que seguir cuidándonos, seguir manteniendo el distanciamiento, no tratar de aglomerarnos, ya todo lo que estarán cansados de escuchar de nosotros todos los días, pero no nos vamos a cansar de decirlo porque lastimosamente ustedes habrán visto que nuestros números lastimosamente siguen aumentando. Tenemos cifras récord en terapia intensiva, más allá que el mal es regional, ¿verdad? Se habrán dado cuenta también que en Uruguay los números también se fueron muy para arriba, ¿verdad? Que el que era el ejemplo, ¿verdad? Argentina y Brasil están con números muy comprometidos. Nosotros dentro de todo estamos tratando de mantener cierto margen, pero la terapia está bastante comprometida, Oscar. Entonces que esto no nos genere la falsa sensación de seguridad que con esto se solucionó el problema, ¿verdad? Claro, hay que contarle a la gente que en países donde ya se empezó a vacunar a la población, de todas maneras los casos de contagio siguen en aumento porque hay una inercia del virus que va a continuar unos meses más, doctor, independientemente de que llegue la vacuna, porque además hay que recordar que son 2 dosis las que cada uno de los que vayamos a aplicarnos lo vamos a tener que hacer, ¿verdad? Categórico, Menchi, muy buen ejemplo el que estás dando y vamos a dar un ejemplo acá cercano. Argentina ayer hablaba de 13.000 casos positivos y 467 muertos solamente el día de ayer. Solo en un día. Y es un país que ya hace 15, 20 días empezó ya la campaña de vacunación. Doctor, ¿estas negociaciones se hacen a nivel local con representantes de los laboratorios o a nivel...? Directamente entre el gobierno y las multinacionales. Los laboratorios. Sin intermediarios. Para evitar los intermediarios también y que se encarezca el costo de las vacunas, me imagino. Así mismo. De todas maneras, ¿en qué precio más o menos están las vacunas, doctor? Porque justamente porque el mundo está necesitando las vacunas y todos tienen la misma urgencia, pudieron haber ya subido los precios de las vacunas, pero más o menos ¿en qué rango se mantiene? Es tan confidencial que ni yo sé los precios. Bueno. Hasta ese punto. Pero tampoco hay una suerte de precio estándar ya, Schubert.
No, hay rangos, ¿verdad?, de precios. Varía mucho de acuerdo a qué vacuna estamos hablando, ¿verdad? Hay rangos entre los $4 y los $20 aproximadamente entre las diferentes vacunas. Convengamos que la de Pfizer y Moderna son las más costosas, y después no sé si la Sputnik y la de Oxford AstraZeneca están más o menos en el mismo rango de precio. Todos están más o menos por el mismo rango, señora Meche. Ya. Doctor, gracias por tu tiempo y por dar esta información con el agregado que hiciste. Peña importante Terei, van a llegar, pero no dejemos de mantener las condiciones que hasta ahora también permitieron que vayamos adelante. Eso es muy importante. Y después una última cosita, instar a la población también, como son 2 dosis, va a haber que hacer una campaña, doctor, importante y fuerte para que la gente se comprometa a la segunda dosis, porque si no, no va a servir de nada, va a ser como perder el efecto, digamos, de la inmunidad y perder un dinero también importante. Entonces, importante que cada uno anote el día que se haga, dependiendo de qué vacuna se traiga y se aplique, tendrá que esperar o 21 o 28 días para aplicarse la segunda dosis, pero eso ya va a ser responsabilidad de cada uno. Se está trabajando intensamente en eso, señora Menchi. La gente del país está trabajando ya en lo que sería todo lo que la logística de cómo se va a hacer, de lo que se va a hacer. Es bastante complicado, ¿verdad? Sí. Esperemos que no se repita. No sé si se acuerdan, en el año 2007, 2008 creo que era, con el tema de la fiebre amarilla, que hubo bastante aglomeración, golpes, empujones, todo para poder llegar a la vacuna, ¿verdad? Queremos hacerlo en forma organizada, hacerlo bien, pero primero tengamos la vacuna y después hablemos de cómo vamos a hacer, ¿verdad? Sí. Nosotros somos los más interesados, insisto, en poder contar con ella, pero insisto que no bajemos la guardia bajo ningún punto de vista, porque la situación puede complicarse aún más. Los números siguen en alza lastimosamente, especialmente lo que se refiere a los pacientes internados y en terapia intensiva. Lastimosamente hay una tendencia que va a continuar subiendo, y si no nos cuidamos esto puede complicarse aún más. No sé si vieron hoy lo de Inglaterra, que ya se declaró en estado ya, no sé si de colapso, porque colapso ya es cuando esa fue la palabra sistema, que se usó. Pero colapso ya es cuando ya no se atiende directamente. Eso es correcto lo que dice la señora Menchi. Cuando no se atiende y cuando prácticamente se cierra todo. Ya llegaron a su tope máximo en la utilización de camas de terapia intensiva, y bueno, esperemos no llegar a esa situación, y todo depende mucho de nosotros. Viceministro, gracias por el tiempo y por la información, muy amable. No, por favor, cuando guste. Hasta luego, viceministro de Salud, Julio Borba.